No, bienvenido y bienvenida al webinar. Uy, mira, Tarot, lo vamos a arreglar inmediatamente al tiro. Tarot, el aro, armó un aro ahí. Tarot, el árbol genealógico. Bueno, or es un I, ¿ya? Y el I en inglés, or, es algo que generalmente no se hace eh, tanto cuando uno habla de tarot y árbol genealógico. Y mi función y el propósito de este webinar es poder mezclar estos mundos que son súper amplios, complejos, a veces apasionantes y diversos, pero tienen elementos en común que a veces uno dentro de cada disciplina o cada mundo no te permite hacer esas conexiones, ¿ya? Es como cuando uno ve dos montañas, son inmensas cada una. Cuando uno tiene la posibilidad de pararse lejos de ellas, ve los elementos comunes que tienen. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy día es un ejercicio inicial, pero complejo, desafiante, y a mí me parece muy nutritivo en el camino cuando uno quiere aprender tarot o árbol genealógico. Entonces, este es el camino que vamos a tomar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Aníbal. Tengo una página web que se llama laviainterior.com donde eh, recolecto y he dejado a disposición una gran cantidad de recursos de tarot, de árbol genealógico, de psicomagia y de cómo aplicarlas en tu camino personal. Tú la puedes encontrar en www.laviainterior.com. Y además, me he dedicado a utilizar esta herramienta, a practicarla, investigarla, explorarla. Y toda esa experiencia también trato de compartirla. Y uno de estos espacios que estamos creando en la escuela son espacios para compartirla. Y por ello me he entusiasmado a crear eventos gratuitos, cursos y formaciones también pagadas para compartir todo este mundo apasionante que a mí me tomó muchos años en ir profundizando y que siento que hay formas y caminos hoy día en que uno puede hacerlo más rápido y más rápido sin perder la pureza y la experiencia y lo nutricio que tiene cada camino. ¿Ya? Entonces, eh, la Escuela de la Vida Interior lo que ofrece es un espacio para aprender, para desarrollarse y utilizando también herramientas del mundo del aprendizaje y la educación que nos ayudan a potenciar la transformación personal en nuestro camino interior. Próximamente se viene un curso de árbol genealógico, eso parte al inicio de abril, y después un curso de psicomagia, eso después en junio. Y toda esa información la pueden encontrar en lavidainterior.com, es la escuela. ¿Ok? Ya, dicho eso, que es un espacio del cual me da mucha alegría poder compartirle y que estén informados, tengo que hacerle una advertencia en lo que vamos a hacer. Eh, hay una responsabilidad que tomo en estos webinars de aclarar lo que es un marco de trabajo. Y el marco al que me refiero es al enfoque jodorowskiano, que lo inaugura Jodorowsky, pero que se va complementando, diferenciando con diferentes practicantes. Y todo eso establece un estilo, una forma de trabajo en el camino interior o el autoconocimiento, el desarrollo personal. Entonces yo estoy hoy día muy centrado en dejar claro cuál es ese marco y cuáles son las diferencias y, y lo hago eh, porque siento que eso ayuda a las personas que quieren y les interesa ese enfoque, pero de ninguna forma esto quiere decir que es mejor a otro enfoque, que los otros enfoques que existen, y ojalá existieran mucho más estilos de tarot, estilos de trabajo en árbol genealógico. Mientras más diversidad, yo creo que más nos enriquecemos. Y si bien yo pongo el foco
y trato de fundamentarlo dentro de este marco, todos los enfoques son valiosos. ¿Ya? Entonces, te lo comento porque yo voy a ser enfático en ciertos elementos que utilizo en base a este enfoque. ¿Ya? Bueno, el tarot y el árbol genealógico. Hace, hace unos días, cuando estaba preparando este webinar, eh, hay personas que están partiendo en el mundo del tarot, hay personas que están partiendo en el mundo del árbol genealógico, y hay personas que ya llevan años y años en estos mundos, y nunca se acaba, ¿ya? Nunca deja de crecer el tarot o el árbol genealógico. Son campos de trabajo en que uno puede pasarse toda la vida conociendo, aplicándolo, experimentando, transformándolo, ¿ya? Son herramientas que pueden ser aliados de todo tu camino. Entonces, cuando hacemos este ejercicio de hacer una relación y un vínculo, es un ejercicio complejo, ¿ya? Complejo, pero a su vez simplificador, porque nos aclara un mapa, ¿ya? Entonces, el mapa que yo les voy a compartir a continuación es un mapa que de alguna forma simplifica estas relaciones, pero no las contiene todas. Es decir, este es un ejercicio inicial en que vamos a hacer el vínculo entre estas dos herramientas, ¿ya? Estos dos marcos de trabajo. Y, y mi compromiso es que a ustedes les quede claro cuál es la relación, pero les digo que no se acaba ahí, ¿ya? Este es un primer paso y podríamos hacer un segundo webinar y ver otro elemento, ¿ya? Entonces, vamos a, vamos a tomarlo en este webinar, tratar de ver la globalidad de los enfoques, ¿ya? Hay diferentes caminos para abordar esta relación entre estos marcos de trabajo. Uno es, podríamos ver punto por punto todos los elementos que tienen en común. Podríamos ir a una carta del tarot y ver cómo se relaciona con un aspecto del árbol genealógico que influencia tu inconsciente. Y en estos diferentes caminos yo he decidido abordarlo desde la globalidad de un enfoque. Entonces, me interesa partir viendo la similitud que tienen estos dos marcos como enfoques globales, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Lo vamos a ir viendo por etapas. De partida, el trabajo con el tarot y el trabajo con el árbol genealógico son lentes que utilizamos para observar nuestra realidad. Entonces, cuando tú usas el tarot, lo vas aprendiendo, va aprendiendo sus cartas, va aprendiendo a hacer lectura, va aprendiendo a relacionar una carta con la otra, después estas dos con otras tres, y va creciendo tu capacidad de ir haciendo relaciones, lo que vas ampliando esa capacidad de ir relacionando las cartas, dándole interpretación y sentido a lo que vas viendo, es algo que tú aplicas en tu mundo. Entonces empieza a ver el tarot o empieza a ver estas relaciones, estas dinámicas que tú ves en las cartas de tarot, la empieza a ver en tu mundo, tanto el externo como el interno, ¿ya? Lo mismo pasa con el árbol genealógico. El árbol genealógico te ofrece un marco de estudio donde tú obtienes información de tu linaje, de toda esa cantidad de personas que han colaborado en que tú estés. A veces su colaboración ha sido muy fructífera y otras veces su colaboración ha sido algo que te queda a ti como una mochila que tienes que trabajar y desarrollar. Y eso te va explicando tu mundo. Tú vas dándote cuenta que las situaciones que te van pasando no tienen que ver solo con algo tuyo, sino que tienen que ver algo de con lo que tú estás vinculado, ¿ya? Y es la influencia que tiene tu árbol genealógico en tu vida, ¿ya? Que tiene implicancia en tu trabajo, en las relaciones emocionales que tiene, tus relaciones con respecto al dinero,
tus relaciones con respecto al futuro. O sea, van permeando muchos ámbitos y esos ámbitos influyen en tu realidad. Entonces, podríamos decir, sin equivocarnos, ¿ya? Aunque otras personas podrían decir otra cosa, pero podríamos decir que el tarot y el árbol genealógico comparten algo en común. Son lentes que te ayudan a ver tu realidad, ¿ya? Pero no son el mismo lente. Sin embargo, hay elementos que tienen en común y de esos los vamos a observar y elementos en los que se diferencian. ¿Sí? ¿Ok? ¿Les parece? Sigamos. Entonces, tarot y árbol, ¿qué tienen en común? ¿Y en qué se diferencian? Entonces aquí vamos a hacer una escalera, ¿ya? Vamos a ir punto por punto. Yo les voy a ir compartiendo algunos elementos y vamos a ver qué similitud tienen y qué diferencia, ¿ya? Para llegar a un lugar que yo espero que nos entregue una visión compartida. Entonces, partamos por lo básico, ¿ya? El tarot y el árbol genealógico nos hacen ir más allá, ¿ya? Nos hacen tomar un mundo del cual nosotros no tenemos acceso habitualmente o culturalmente no le damos tanto espacio. Por un lado, el tarot nos propone hacer una investigación proyectiva. ¿Qué significa eso? Significa que el tarot nos impulsa a darle voz a las cartas. Es decir, nosotros sacar haciendo relaciones entre los significados de las cartas, las posiciones en que están, cómo se miran los personajes, lo que significa tal elemento, toda una serie de relaciones que uno va estableciendo, visuales, pero a las cuales uno les da voz. Se les da voz a través de un mensaje que comparte a una persona que te hizo una pregunta o le hizo una pregunta al tarot, o una interpretación que uno tiene sobre cada carta. Entonces, en el tarot nosotros tenemos que sacar de dentro nuestro la interpretación, ¿ya? Es decir, nosotros nos proyectamos en las cartas y lo que aprendemos a hacer es hablar de la proyección que hacemos en ellas. Es decir, si bien hay diferentes escuelas de tarot, podemos decir que hay una escuela o una línea de escuelas que trabajan sobre que el tarot te ofrece una sabiduría que tú puedes ir descubriendo en la medida que eres capaz de integrar esa información de las cartas. Y cuando la integra, eres capaz de expresarla hacia afuera, ya, proyectarla. Entonces podemos decir que hay un camino que es de dentro hacia afuera. Es decir, tú, si bien cuando ves una carta siempre tiene una proyección, ¿ya? Tú lo que estás haciendo de dentro hacia afuera es hablar sobre esa proyección que tiene, ¿ya? Hacerla explícita. Por otro lado, el trabajo con el árbol genealógico es una investigación recopilatoria. Es decir, hay algo, hay un conocimiento y ese conocimiento ya vive en ti, es decir, tú ya estás influenciado por todo lo que ha hecho tu árbol genealógico, que se ha manifestado en ti y tú ya lo vives. Sin embargo, tú en una primera etapa hay una investigación que es recopilar eh, relatos, ¿ya? La historia de tu genealogía, la historia de tu abuelo, de tu abuela, de tus tíos, tías, bisabuelos, toda esa historia que también culturalmente no es algo que se hace frecuentemente, por lo menos no se hace desde un nivel en que tú empiezas a reconocer que toda esa información eh, te identifica con cierta forma de ser, ¿ya? Que marca los límites y que establece tu árbol genealógico. Entonces, hay un trabajo de afuera hacia adentro. Tú recolectas toda esta información, cómo fue mi nacimiento, qué pasó antes de que yo naciera, cómo fue el nacimiento de mi papá, de mi mamá,
hermanos, hermanas, tú recolectas toda esa información y después tú toda esa información le das un sentido que tiene que ver contigo, ¿ya? Podemos hablar de afuera hacia adentro. ¿Qué hacemos? En el tarot se trabaja con la imagen, ¿ya? La imagen también, en otras escuelas de tarot, hablan del sentido o del arquetipo de la carta, ¿ya? Una imagen que también puede ser un arquetipo, ¿ya? Entonces hay un trabajo de ver la imagen. ¿Qué significa eso? Que cuando tú la veas, esa carta te hable, ¿ya? O cuando ves varias cartas, esas cartas te hablan. Entonces, ver la imagen es también ver el movimiento, es ver la relación que establece eso con su mundo o con su entorno. Entonces, cada carta eh, se vuelve viva, ¿ya? Entonces, ver la imagen del tarot, ver la carta del tarot, tiene que ver con ver algo que está vivo, ¿ya? Y por otro lado, en el árbol genealógico, el trabajo que uno hace es aprender a escuchar las historias. Entonces, en un principio uno pasa por un proceso de eh, recopilar todo lo que pueda ser interesante. Pero después tú vas viendo que hay historias particulares que son significativas para ti. Entonces, hay historias que se van componiendo como los elementos fundamentales de lo que es tu historia particular, tu historia personal. Entonces uno empieza a entender que tu árbol genealógico tiene estas historias, tiene estos relatos, tiene estas como capítulos. Y esos capítulos son importantes cada uno en sí mismo. Y uno aprende a ver estas historias, capítulos dentro de tu genealogía. ¿Ya? El tarot. El tarot, en el camino que uno establece, llega a un punto en que el tarot nos muestra que hay en nosotros y nosotras un límite, ¿ya? Hay un momento donde nosotros nos damos cuenta que las interpretaciones que damos son siempre las mismas, ¿ya? Por llevarlo a otro territorio. Los ajedrecistas que dedican su vida a aprender tácticas de ajedrez, llegan a un momento en que llegan hasta cierto nivel, ¿ya? Y ese nivel significa que ya no son capaces de superar a tal persona que está calificada en un ranking X, y llegan hasta un cierto nivel, ¿ya? Entonces, en el tarot también uno llega hasta un cierto nivel, ¿ya? Y ese nivel lo marca tu capacidad de interpretación, ¿ya? Entonces, tú en esta investigación proyectiva vas sacando todo lo que tú interpretas que es el tarot, aprendes en las imágenes, ver cómo tú te ves ahí, tú te mueves, todo eso se relaciona con otras cosas, pero después te das cuenta que esa proyección que tú les das a las imágenes tiene un techo, ¿ya? Y ese es un trabajo que uno va haciendo con el tiempo, no es algo que también se da inmediatamente al inicio. Uno se va dando cuenta que efectivamente cuando hace lecturas de tarot o, o da consejos o cuando las personas le preguntan, uno se puede dar cuenta que efectivamente uno tiene un estereotipo sobre el masculino o el femenino o la muerte o sobre el trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay ciertos temas en los cuales uno eh, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer lo mismo, ¿ya? Y esa es como una parte donde tus interpretaciones están fijas, ¿ya? Lo vamos a retomar más adelante. Por otro lado, en en el árbol, tú lo que observas y el trabajo
para seguir avanzando en tu transformación es entender qué es lo que está repetido, ¿ya? Entonces, hay un ejercicio que uno va haciendo de encontrar cuáles son esas historias que si bien no son iguales, están regidas por el mismo, podríamos decirle, mito, ¿ya? Es decir, está sujeta a la misma lógica. Y eso se puede dar en eh, el tercer hijo, lleva tal nombre, en la generación de los bisabuelos, después de los abuelos, después de tus padres, hasta la que llegaste tú. Em, o a tus familiares que les ponen tal nombre, viven una experiencia trágica. Entonces tú puedes ir recorriendo que todas las personas que en generación por generación tenían parte de ese nombre, por ejemplo, Salvador, eh, y vas viendo todos los que empezaban con S o tenían el Dora de Salvador, Salvadora. Entonces hay una serie de repeticiones que a veces se dan explícitamente en el nombre, a veces en parte del nombre, y a veces en la vida misma tú vas viendo que están bajo la misma lógica, ¿ya? Entonces en el trabajo con el árbol genealógico uno está buscando lo repetido. Lo mismo con el tarot, ya, para ponerlo más fácil. Uno primero ve quizá al emperador como una persona eh, muy poderosa, con muchas capacidades, pero después te das cuenta que eso también puede ser una persona absolutista, castigadora, rígida, dominante. Entonces tú vas incorporando en esa visión fija que tienes otro elemento, ¿ya? ¿Y a dónde avanzamos en el trabajo con el tarot? A la fluidez, ¿ya? La fluidez entendiéndola como tu capacidad para no quedarte regido por interpretaciones fijas. Es decir, en el tarot tú puedes ver algo tan abierto y fluido que si alguien te hace una consulta de tarot, esa consulta fluye a lo que necesita la persona y no fluye a lo que es tu propia visión de la vida, ¿ya? Entonces, esa fluidez es, uno la puede ver en el tarot como la fluidez de tu vida, es decir, tu vida es fluida, no está regida por lo fijo, es decir, yo soy así, eh, yo trabajo aquí, yo vivo aquí. Entonces tú empiezas a moverte en un mundo donde todo tiene diferentes interpretaciones, ¿ya? Ahí uno podría decir que está el gran arte del tarot. No solo en lo que uno dice a una persona, sino uno cómo se vive la vida, ¿ya? Y en el trabajo con el árbol genealógico, desde esta visión que es el enfoque jodorowskiano, eh, uno, después de encontrar lo que es la repetición y cómo eso está regido y cómo tú estás repitiendo probablemente el 99% de lo que viene por tu árbol genealógico, tú te abres a poder crear, ¿ya? Crear significa hacer algo diferente a lo que tu árbol genealógico está determinándote. Entonces, ese ejercicio de creación tú lo puedes hacer en tu vida, es decir, tú em, te sales de la repetición de trabajo que tenía tu familia. En mi caso, mi abuelo era taxista, después mi padre era experto en los taxes, que son impuestos, y yo me tengo que liberar de esa repetición, eh, que es, por ejemplo, ser tarotista, ¿ya? Todos empiezan con ta. Entonces, ahí uno va viendo cómo esa repetición, yo tengo que ampliarla, liberarme de eso. ¿Y cuándo lo hago? Cuando soy capaz de crear algo diferente, ¿ya? Entonces, cuando uno es capaz de crear algo diferente, está efectivamente en el movimiento a crear tu vida. Entonces, podemos también decir
que cuando uno vive bajo la repetición, tu vida está siendo creada por tu árbol genealógico en el proceso de repetición. ¿Ya? Entonces, automáticamente, tú creyendo que estás tomando decisiones, el árbol genealógico está haciendo que pasen situaciones de las cuales tú, la verdad, eh, o tu opinión o lo que a ti te interesa no es relevante, ¿ya? Tú estás sometido a ese proceso. En cambio, cuando tú eres capaz de empezar a crear, ya aparece otro proceso donde tú empiezas a ser parte de algo diferente a lo que es solo la repetición, ¿ya? Y eso es la creación. Entonces, este es un primer mapa muy amplio, ¿ya? Muy amplio. Entonces vamos a hacer, como esto es tan amplio, vamos a hacer una repetición, un paneo de lo que acabamos de ver. Entonces, el tarot y el árbol genealógico eran lentes que nos permiten ver nuestra realidad, ¿ya? El método de trabajo que tienen se diferencia. El tarot es una investigación proyectiva, es decir, nosotros sacamos de dentro hacia afuera lo que vemos en las cartas del tarot, y en el caso del árbol es una investigación recopilatoria. Nosotros tomamos información que habla de nuestro mundo interno y la recopilamos, y eso lo integramos y vemos cómo eso se relaciona con este mundo interno que tenemos. Por otro lado, los medios que tiene el tarot y el árbol genealógico, por una parte el tarot es en la imagen, nosotros hacemos esa proyección, entonces aprendemos a proyectar en la imagen nuestro mundo interior. En cambio, en el árbol genealógico, nosotros aprendemos a trabajar con las historias de tu árbol. Es decir, de toda esa información que uno va recopilando, hay historias que hablan de ti, y uno la empieza a ver, ya sea la historia del parto, el accidente que tuvo tal tía, o el abuelo tanto que estafó a sus familiares. Todas esas historias uno las empieza a observar y ver cómo se relacionan con la otra historia. Ya este libro que les decía, que tiene sus capítulos, y cómo esos capítulos son significativos para ti. Por otro lado, en ese trabajo llegamos a una parte donde podríamos decir el tarot y el árbol genealógico nos dan la posibilidad de seguir creciendo, ¿ya? Entonces, cuando llegamos a un lugar en el tarot con las imágenes, con la proyección que hacemos, donde la interpretación se estanca, es decir, cuando hay una pregunta de amor, siempre volvemos a la historia nuestra amorosa. Siempre el amor va a ser algo trágico, por ejemplo. O siempre que aparece la carta la muerte o el arcano sin nombre es algo trágico y terrible, ¿ya? O siempre que aparece el sol, eso va a ser algo positivo. Cuando salimos de esas interpretaciones estereotipadas o fijas que nosotros le damos a las cartas, podemos entrar en el camino que es hacer de lo fijo algo fluido, ¿ya? Y hacemos que aparezca el crecimiento en nosotros. Cuando nosotros somos capaces de proyectar algo más de lo que nuestro ego nos permite, entramos en un mundo de crecimiento, ¿ya? Eso en el tarot. Y lo mismo sucede en el árbol genealógico. Nosotros, escuchando esta historia, dándole sentido, observamos que hay algunos hilos que se repiten, desde personajes o desde los antagonistas se repiten, o ciertas particularidades en los nombres, o en las edades, o en las enfermedades. Entonces, en diferentes elementos observamos esas repeticiones, ahí nos encontramos con dónde está el límite que nos está poniendo nuestro árbol genealógico, ¿ya? Entonces, observando eso, nosotros podemos reconocer, y ese es el trabajo en que te anima el árbol genealógico, a reconocer en ti dónde está esa repetición. Y cuando tú la identificas, te da la oportunidad de decir, bueno, ¿cómo salgo de esta repetición? Es decir, ¿cómo empiezo a crear
mi vida y dejo que el árbol genealógico me la cree. Empiezo a ser este creador o creadora de tu vida. ¿Ya? Entonces, este mapita que le acabo de decir es una relación bien panorámica del tarot y el árbol genealógico. ¿Ya? Entonces, ahora yo les voy a mostrar cómo efectivamente esto está explícitamente puesto por Jodorowsky en su libro La Vía del Tarot. ¿Ya? Todo este viaje, todas estas cosas que yo les digo, están vinculadas y cómo el tarot y el árbol genealógico se va a unir en un punto. ¿Ya? Entonces, vamos para allá. Estos subrayados son míos. Y aquí les voy a relatar, creo que es la segunda parte del libro, cuando habla de los arcanos mayores. Y estos son como, creo que son como 10 páginas que yo resumí para hacerle un hilo conductor que nos permita hilar esto con lo que les acabo de contar. ¿Ya? Entonces, Jodorowsky habla de que, bueno, él hace un trabajo para integrar las cartas. Entonces, lo primero que es interesante y quiero mencionarle, y se los voy a leer, ¿ya? Entonces, lean conmigo el primer párrafo. Dice, cuando entraron en mi inconsciente, grabándose como si hubieran formado siempre parte de mis sueños, intenté hacerlos hablar. ¿Qué diría la torre o el arcano 13? O el paje de copas, o el 9 de bastos, etcétera? Me encontré con otra dificultad. Si bien, poniéndome en trance, todos los arcanos hablaban, a veces en forma de poemas, nada podía probar que sus palabras fueran objetivas, vinieran de un mundo exterior a mí. Con toda probabilidad esos discursos eran manifestaciones de mi subjetividad, meros autorretratos. Visualicé una vez más los 22 arcanos mayores para ver de qué manera yo me proyectaba en ellos. Entonces, algo que está diciendo aquí en esta parte, por una parte, es que no nos creamos que porque nosotros entramos en trance, ¿ya? Y te estoy diciendo a ti que tú puedes entrar en trance con el tarot, es decir, tú puedes hacer muchas lecturas y que las palabras te fluyan, eh, decir muchos mensajes y sentir que está siendo eh, una expresión de tu inconsciente, que probablemente era una expresión de tu inconsciente, pero eso nos dice que esa expresión no sea una expresión de tus límites, ¿ya? Entonces, leer el tarot, que te hagan una pregunta, tirar unas cartas y que el mensaje te venga rápidamente, que sea rápido y que sea espontáneo, no es indicación de que no está marcado por tu ego, ¿ya? O, y cuando hablo de ego, con tu parte más rígida que estructura la realidad en algo que conoce, ¿ya? Entonces, dentro de este ejercicio, eh, Jodorowsky pone en duda, bueno, ya, puedo entrar en trance, puedo leer las cartas, las cartas me hablan, ¿ya? Pero ¿de qué me hablan? Me hablan de mi mundo interior. Entonces, pero mi mundo interior, ¿qué hay ahí? ¿Ya? ¿Qué hay ahí? Entonces, sigamos lo que fue pasando. Entonces dice que comienza a trabajar sobre sus proyecciones. A un sueño puede dársele una infinitud de interpretaciones supersticiosas, psicoanalíticas, míticas, etcétera. Me dije, si las imágenes surgidas del inconsciente tienen incontables significados y si todos son míos, debo rechazar aquellos que son producto de la angustia y escoger los que me acerquen más a la conciencia divina. ¿Ya? Entonces, tomemos ese párrafo. Entonces, si yo entro en trance, y aquí te estoy animando a que te imagines que eres un lector o lectora de tarot con mucha experiencia y que eres capaz de entrar en trance. Ya sigamos el juego de que somos esas personas y que estamos viviendo este camino con Alejandro Jodorowsky y estamos tomando los elementos a ver si nos hacen sentido. Entonces ya somos estos super tarotistas. Nos entra la pregunta y podemos hablar una hora con dos, tres cartas sin ninguna dificultad y totalmente espontaneidad. Lo que te está diciendo Jodorowsky ahí es que, ojo con lo que dice,
¿ya? Porque aunque sea espontáneo, sea natural, te venga, no significa que eso está cercano a la conciencia divina. Ya, tenemos que hacer un paréntesis ahí de qué es la conciencia divina, ¿ya? Ahí lo va a hacer Jodorowsky en el párrafo siguiente. Pero estamos hablando de que te fluya, que te sea natural, no lo hace em, algo que está fuera de tu ego, ¿sí? Eso es clave para entender después cómo nos vamos a unir, ¿ya? Entonces, sigamos el párrafo siguiente. Comprendiendo así la unidad divina, ahí me estoy saltando una parte de un texto donde él habla que él fue criado como un ateo, ¿ya? Porque su papá era un fanático ateo. O sea, estaba totalmente en contra de, de las religiones y todo lo que fuera esotérico. Entonces, Jodorowsky habla de que para él fue muy difícil entrar a trabajar con el concepto de Dios y lo hizo porque en el tarot vio que había una palabra que era Dios. Entonces, hizo su trabajo, o sea, vio su límite ahí, hizo su trabajo para superar ese límite, para ver qué es Dios para él. Hace su trabajo desde la poesía, desde el mundo poético, desde el surrealismo, para entrar al inconsciente, hasta que llega a su propia, eh, no podríamos decir definición, pero su propia visión de lo divino. ¿Ya? Sigamos con el párrafo. Entonces dice, comprendiendo así la unidad divina, origen de lo creado, nos encontramos ante una impotencia del lenguaje racional para, con su sistema conceptual siempre a la casa de diferencias y límites, comprender, definir, explicar una realidad en donde absolutamente todo está unido y forma un solo cuerpo. Si aceptamos que cada concepto no es la realidad, sino un retrato limitado de ella, aprenderemos a usar las palabras no como definiciones del mundo, sino como símbolos del mismo. ¿Ya? Entonces, su camino con la palabra Dios le llevó a ver que, a primero cuestionarse, decir, ¿por qué no puede haber una parte divina en mí? ¿Ya? Y si esa parte divina en mí existe, eh, no tiene edad. Entonces hay una parte que no tiene límite. ¿Ya? Entonces, si es que aceptamos que eso existe. Y después, él se da cuenta que las palabras son insuficientes para describir eso. Entonces está abriendo el límite en las palabras. Entonces dice, la forma de superar eso es que las palabras tampoco sean fijas y limitadas, sino que las tomemos como símbolos. Entonces, aquí volvemos al trabajo que estábamos haciendo. Entonces, con el mundo del tarot y las imágenes y lo que veía ahí, después empezó a ver su mundo exterior. ¿Y qué se dio cuenta? Que el lenguaje también, las palabras son símbolos, no son limitaciones fijas. Entonces, cuando yo te hablaba de que uno con el tarot entra en el mundo de la fluidez, no solo la fluidez para leer, sino la fluidez en tu vida. Tú empiezas a ver este mundo fluido. ¿Ok? Vamos a seguir porque nos va a hacer alguna aclaración. Entonces, después dice, a los símbolos estancados, si se obedece al tarot, se oponen los símbolos fluidos. Los sueños están constituidos de imágenes ambiguas. Los objetos del inconsciente tienen aspectos infinitos. Los brujos y los psicoanalistas escogen su significado embutiéndolos en las supersticiones o teorías de sus maestros. Ahí en ese puntito seguido nos cuenta dependiendo si tú eres más freudiano, vas a soñar con símbolos más freudianos, si eres lacaniano, vas a soñar con símbolos más lacanianos, o si eres más chamánico, tus sueños van a estar influidos por tu visión chamánica, ¿ya? Después dice, si queremos usarlo como un instrumento terapéutico, debemos depositar, denme un segundo, debemos depositar en él nuestra profunda subjetividad. Entonces, tenemos que cargar bien los arcanos. Para eso es preciso aprender a verlos globalmente, al mismo tiempo que en sus más ínfimos detalles. Cada símbolo no tiene una explicación estancada. No se trata de que encontremos su definición secreta, se trata de darle la definición más sublime que podamos.
Entonces, en este uso de símbolos fluidos nos permite adoptar una nueva actitud ante la vida. Los seres vivientes, las cosas, los acontecimientos pueden ser considerados también como arcanos fluidos y no estancados. Ya, entonces, fíjense aquí. em, Estamos imaginando que somos tarotistas, que nos fluye, que podemos leer, y él nos está contando su camino de aprendizaje, sus grandes lecciones. Entonces, aquí en sus grandes lecciones se da cuenta que el mundo comparte cosas que él descubrió en el tarot. Uno, que existe estas visiones estancadas y que uno con un ejercicio, si se identifica de eso estancado, como a él le pasaba con la palabra Dios, que para él Dios era, no existía, si uno lo cuestiona y ve la interpretación que para uno tiene sentido, y ahí no es para decir, sigamos lo que dice Jodorowsky, sino es qué es lo que a ti está fijo y tú puedes cuestionar en ti que te va a permitir ir a descubrir otro mundo. Y eso mismo pasa con las palabras, ¿ya? Las palabras eh, tienen una connotación en que también nos pueden atrapar, pero también nos pueden liberar, ¿ya? Y la vida misma uno la puede observar desde este parámetro, es decir, uno puede ver si tu realidad está estancada o está fluida, si tu realidad está cambiando o si está repitiendo, ¿ya? Nos queda, yo diría que es la última, ¿ya? Eh, Así que vamos a ver la última que nos dice. Nosotros mismos, siendo espectadores de nuestra actuación, nos cargamos de contenidos limitados. Y así como nos vemos, los demás nos ven. Solo un maestro espiritual, cuando nos desvalorizamos, obedeciendo a la mirada negativa de la familia o de la sociedad, puede revelarnos nuestro tesoro interior, es decir, puede cargarnos de valores sublimes. Estamos unidos a la divinidad por una conciencia infinita, eterna, impersonal, siempre en expansión, al igual que el universo. Con ese ojo interior testigo puro, nos vemos vivir, pero la encarnación hace que esta conciencia se mimetice con nuestra forma, quedándose estancada a causa de diferentes traumas. El punto de vista desde el que nos observamos es el de la edad donde padecimos las experiencias negativas. El trabajo iniciático es aquel que nos permite cambiar nuestra mirada y observar los sucesos interiores y exteriores desde un punto de vista cósmico, infinito y eterno. ¿Ya? Entonces, esta parte es un resumen de lo que se hace con el tarot. ¿Ya? Y esto es de la vía del tarot. Pero no solo un resumen de lo que se hace con el tarot, ¿ya? Hay otro libro, otro marco que es la metagenealogía. Y esto de aquí, que está en la vía del tarot, es precisamente el trabajo que se hace con genealogía, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando ni de trabajo con árbol genealógico, ni de tarot. Estamos hablando de ti, ¿ya? De ti. Entonces, tú tienes una conciencia que podríamos decir infinita, ¿ya? Pero te vives en una conciencia limitada, que podemos llamar el ego. Entonces, si seguimos el camino del tarot o del árbol genealógico, nos invita a identificar ese límite, identificando ese límite, a ir más allá de ese límite, ¿ya? Una forma en que lo hace el tarot es ver la fluidez, ¿ya? Ver la vida fluida. Y cuando no está fluida, está estancada. Y por otro lado, el trabajo en árbol genealógico nos invita a encontrarnos, encontrar esas historias que nos definen, esas historias que son significativas, esas repeticiones y a crear, ¿ya? Es decir, salirnos del ciclo de la repetición. Entonces, ¿cómo se hace? Eh, es el mismo paso. Se hace viviéndose en algo que es ilimitado, ¿ya? Entonces, aquí podríamos ya retomar nuestro mapa inicial
y complementarlos con lo que nos está aclarando todo esto anterior. Entonces, hay ciertos elementos en comunes, ¿ya? Que es como el mismo paso, eh, y en esta línea blanca, uno podría decir que encuentra tu límite, ¿ya? Ya sea con el tarot o con el árbol genealógico. Ese es tu límite. Y el trabajo interior, precisamente, es ir a través del autoconocimiento, observarte, hasta que llegamos a un lugar donde eh, no podemos seguir avanzando, ¿ya? No podemos seguir avanzando, es decir, uno está identificado a algo, ¿ya? Ya sea, no voy a ganar dinero o eh, todas las relaciones de amor eh, se terminan, etcétera, etcétera. El límite que tú tienes en tu vía interior. Y podemos, a través de la fluidez o a través de la creación, en ambos pasos, ir más allá de tu límite, ¿ya? Entonces, tal como les decía, el tarot y el árbol genealógico son disciplinas, herramientas en que uno puede pasar su vida en ellas, ¿ya? Tu vida completa te va enriqueciendo, te va nutriendo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio de síntesis, ¿ya? Síntesis para darle un mapa muy concreto, pero que no contiene todo. No contiene todo lo que es el mapa del tarot ni del árbol genealógico. Es un punto de partida de un ámbito global, ¿ya? Entonces, eh, esto que les comparto es para que resuenen ustedes y lo que sea que resuene en ti, bueno, si hay una pregunta, vamos a pasar al espacio para compartir las preguntas, que puede ser algo particular de lo que aquí se mencionó o tu inquietud, ¿ya? Que puede ser directamente a otro tema. Entonces, de aquí en adelante yo abro el espacio de preguntas. La invitación es que ustedes puedan implicarse en este proceso de descubrimiento. Entonces voy a dejar de compartir y les escucho. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Aquí se pueden quejar también, ¿ya? Gracias, Carolina. Interesante. ¿Hay algo en particular que te pareció interesante? Este es como un primer paso a un mundo, ¿ya? Donde podemos ir vinculándonos. Pero en ninguna medida esto contiene todos los posibles vínculos, ¿ya? Pero sí es un mapa que se presenta como algo completo. Cuénteme, ¿tienen ustedes inquietudes en su trabajo interior, algo que tenga que ver con su árbol genealógico o algo que tenga que ver con el tarot? Eso también este espacio lo permite, ¿ya? Teniendo en consideración que esto se graba, ¿ya? No se publica, pero se graba. Perfecto, Carolina. Gracias, Leo. Sí, una síntesis, sí, un mapa para observar los elementos en comunes o ámbitos comunes y sus diferencias. Lo voy a proyectar por si también. Eh, uh, a ver, el mapita. Este era el mapita. Entonces, es curioso porque estos elementos en común, em, pudiéramos poner otras palabras, ¿ya?
Esto, es decir, se puede ir reorganizando, pero ya te da algo para ver la relación y sobre todo, que a mí lo que me interesaba compartirles es que vieran cómo esto se orienta en un trabajo interior, ¿ya? Es decir, aquí hay algo, un mundo grande que yo estoy dejando afuera, que es el trabajo con otra persona, es decir, la lectura de tarot hacia otra persona, el consultante o el trabajo con el árbol genealógico, el consultante del trabajo con el árbol genealógico. Yo estoy dejando fuera la relación que tenemos con ellos, no porque no sea importante, relevante, nutritiva en tu camino interior, pero sí estoy poniendo como protagonista dentro de tu camino interior que hay algo a lo que tú aspiras. Tienes que llegar, que es la fluidez que te propone el tarot y la capacidad creativa o crearte a ti, crear tu vida, empezar a crear tu vida, nacer, básicamente, te propone el árbol genealógico. Karina nos dice, me encantó el marco de entender que es sobre uno y su mundo interno. El mapa aporta mucha claridad. Ah, me alegro, Karina. Me alegro, me alegro. A mí también me orienta bastante, como que siento que como estos mundos son tan grandes, tan amplios, hay tantas formas de abordarlo, tener una brújula de lo que es el camino de trabajo interior, eh, efectivamente, eh, es importante y que a veces está oculto ya. Por eso me parecía importante mostrarles que Jodorowsky dice que cuando tú lees tarot o cuando tú haces psicomagia, ¿ya? Y entras en trance, o cuando tú haces lo que sea que tú hagas y entras en trance, entre en trance. Es decir, que sea fluido, que sea para ti algo natural, no, no tiene por qué ser algo que te está llevando a el espacio de fluidez que se habla acá, o el espacio de creación que se habla en el árbol genealógico, ¿ya? Entonces, para mí es importante que separemos estos conceptos, ¿ya? Fluir no tiene que ver con que no estás fluyendo dentro del mundo que te marca tu ego. Hay un paso que hay que dar. Y por eso es tan importante el límite. Carolina nos pone, que me pasa también que me cuestiono sobre algunas enfermedades o dolencias que tuvo una abuela. Luego una tía y cómo se asoma un tumor a que me pase lo mismo. A un temor a que me pase lo mismo. Sí, temor, 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 temor. Como es un temor a que me pasen. Revisando las historias, él lleva la vida de otra forma. Siento que me aleja de la posibilidad de tenerla. Claro, sí, revisando las historias, llevas la vida de otra forma. Claro, 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 claro. Yo te diría que teniendo claro, o sea, teniendo claro el límite, pero de manera permanente, porque, a ver, voy a tomar lo que dice Jodorowsky sobre entrar en trance, ¿ya? Eh, Uno en la vida es como que va en trance, ¿ya? Cuando tú no estás eh, atento, acechando ese ego en ti que funciona automáticamente todo el día y toda la noche, si bien tú puedes hacer un ejercicio, ¿ya? Puedes estar poniendo el impulso, em, tu ego también está poniendo un impulso, ¿ya? Entonces, cuando tú logras superar lo que te hace tu ego, es cuando tú eres capaz de usar a tu ego, ¿ya? Entonces, una forma de usarlo es usar la misma repetición para algo que a ti te hace sentido y que en realidad lo vuelve como una creación, ¿no? Entonces, efectivamente, yo te diría que no hay algo en el tarot o en el árbol genealógico que haga que en tu trabajo interior uno después le pone, voy a dejarlo en modo automático. Es decir,
ya hice algo y ahora significa que de aquí en adelante, por ejemplo, un acto de psicomagia, hice un acto de psicomagia, significa que de aquí en adelante ya no me tengo que preocupar por eso, ¿ya? No es de vivir una vida de preocupación y estrés, sino una vida de, bueno, esto que tiene mi ego y que me lo vuelve a proponer frecuentemente, ahora es algo que yo utilizo y de manera consciente. Entonces, te pongo un ejemplo. Eh, en mi árbol genealógico, mi abuelo tuvo a los 50 años un episodio en que él estaba desahuciado y había perdido toda la movilidad de su lado derecho. ¿Ya? Estaba desahuciado, él era alcohólico. Entonces, 50 años, eh, desahuciado, alcohólico, de esos que duermen en la calle, ganaba, ganaba su sueldo y se lo tomaba todo, o sea, había dejado a su hijo al cuidado bueno, la madre, pero era un caso perdido, ¿ya? Entonces va a un evento donde venía un curador, y yéndose a ese evento, siente que Dios lo toca en su lado derecho, ¿ya? Dice que siente el toque, y se recuperó, ¿ya? Y se hizo evangélico, ¿ya? Porque el predicador era evangélico, cambió su vida por completo, pero ese milagro, toda esa salvación, ¿ya? O sea, ya te tocó Dios, te salvaste, y después, ¿qué le pasó? Que llegaba a la casa como su familia, que lo veía como era alcohólico, pero después ahora era el predicador, eh, no le interesaba el evangelismo. Entonces, ¿qué dijo él? Ustedes son pecadores. Entonces, llegaba a su casa y se encerraba en una pieza. Entonces, entró eh, por decirlo de alguna forma, lo que estaba manifestado en su cuerpo, que era una parte estaba desahuciada, estaba muerta, él lo manifestó en su familia. Para él empezaron a haber unos pecadores y eso era una parte muerta. Entonces, perdió conexión, ¿ya? Entonces, aun cuando uno tiene un milagro, eso no lo resuelve, ¿ya? Después, mi padre, habiendo crecido con este alcohólico, después evangélico, él perdió mucha fe en todo lo que era religioso, ¿ya? Pero con un deseo de tener un padre, y un padre espiritual, por lo menos, porque veía algo ahí. Entonces él se metió mucho en el mundo esotérico, del ocultismo, del mundo de los ovnis, todo lo que fuera como paranormal, y se metió, investigó. Hasta que llega un minuto a los 37 años, 37, 30, sí, 37 años, donde él conoce una mujer que se llama Ada, ¿ya? Su madre se llama Ana, mi abuela, la madre de mi padre, Ana. Bueno, conoce a esta Ada que le dice unas palabras, y siente que se transformó su vida, ¿ya? Se produjo su milagro. Y ahí empezó a ser parte de esta agrupación, organización o secta, como ustedes lo quieran ver. Y hoy día sigue ahí muy feliz en eso, ¿ya? Entonces, cuando venía que yo cumplía 37 años, dije, este es un minuto clave. Entonces, conscientemente, cuando cumplí 37 años, lo declaré como un minuto para hacer un cambio en mi vida, importante. Es decir, no dejé que el ego, bueno, no te conté algo. A mi padre le pasó lo mismo, es decir, en un minuto se separa de mi madre y él corta con toda su familia, conmigo, mi hermano, o sea, no, no corta solo con su familia, sino él siente que no seguimos su proyecto espiritual, ¿ya? No sé, cortamos. Después nos volvemos a comunicar, bla, bla, bla. Eh, entonces, fíjate, entonces conocer a alguien importante que te da un mensaje que cambia tu vida tampoco te libera de la trampa, ya, de tu árbol genealógico. Entonces ya, pues, cuando yo cumplí 37 años, dije, ya, mira, si aquí está esta fuerza de hacer este cambio, lo voy a usar a mi favor. Entonces, a los 37 hice un cambio importante en mi vida, cambié de trabajo, eh, al acecho, ¿ya? Al acecho de eh, usar esta energía. Y sigo al acecho, ¿ya?
En otro de los webinars que estaba organizando, le hablaba de que yo antes me llamaba Juan Daniel. Sí, sí, dale Karina, no hay problema. Yo antes me llamaba Juan Daniel y aprovecho de ver la hora, cómo estamos con la hora. Mm, un segundo. Ya, estamos justo. Una anécdota y lo termino. A no ser que alguien tenga una pregunta. Em, Mi nombre, yo me lo cambié el 2007 a Aníbal, no conocía a nadie que se llamara Aníbal, pero después me di cuenta que es la mezcla entre el nombre de de mi abuelo y de mi padre. O sea, aun cuando uno está haciendo este camino, siempre está la posibilidad de que tu ego tome esto y lo lleve para otro lado. Entonces, es un trabajo permanente, ¿ya? Y ese camino permanente tiene que ser con goce, con disfrute, no es toda una tensión, un estrés, sino realmente comprometido y viendo que estás avanzando en tu camino. Y cuando paras, tu ego toma las riendas. ¿Ya? Eso les quería comentar. Porque fue muy largo. Consultas, comentarios. Sí, po. Mira, tu padre te lo regaló a los 15. Claro, o sea, yo diría que aun cuando hay repeticiones, como esa repetición la volvemos algo que está a favor de lo creativo, de lo nuevo, del nuevo nacimiento. Era para él, pero como me gustó, me lo regaló. Mira, claro, pues cómo le saca ahí el lado positivo. Ese es un trabajo permanente. Claro, pues cómo transformamos la culpa. Correcto. Sí, así es. Se puede. Entonces, lo culpable es como la interpretación fija. Cómo vamos más allá de lo culpable. Súper. Ah, bueno, si nadie traba consulta, comentario, cerramos. Yo le agradezco. Este tema como tú dices, da para mucho. Ya, yo creo que podríamos llenarnos todo el año con webinars para introducirnos a este tema, que son dos mundos apasionantes, que tienen conexiones. Y bueno, quizás ese es el camino. Y le agradezco de ser parte y sus dudas, comentarios. Y bueno, siempre me pueden escribir y comentar algo. ¿Ya? Muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Gracias a usted. Linda semana. Chao, chao. Chao.